Advertencia. El siguiente capítulo contiene descripción de situaciones gráficas que pueden alterar tu sensibilidad. Se recomienda discreción. La maldad, la crueldad y la violencia extrema no son nunca justificables. Ni por los trastornos de personalidad, ni por una infancia difícil. Porque en el momento de los hechos, somos nosotros mismos y no nuestras circunstancias los que decidimos actuar. Pero no podemos negar que una infancia compleja y la ausencia de afectos sí pueden convertirse en caldo de cultivo de rabia, de rencor y de odio, incluso contra quienes no conocemos. Pero de ahí a justificar o excusar hechos criminales, el trecho es amplio. Archivo criminal. En este nuevo capítulo de Archivo Criminal, queremos cambiar la perspectiva sobre Roberto Martínez Vázquez. El Tila o el psicópata de la dehesa se ha hablado mucho. Pero hoy, en los minutos finales de este capítulo, les queremos dar la palabra a una mujer que hasta hace poco se mantuvo callada. Una mujer que cuando recién se convertía en adulta, tuvo que vivir junto con su familia las sádicas ideas de un criminal enajenado, de un psicópata. Pero empecemos por el principio. En 1976, dos jóvenes llamados Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple Computer Company. Y la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone, llegaba a los cines. Ese año, el prodigio de la gimnasia rusa, Nadia Comaneci, ganaba 3 medallas de oro con 7 puntuaciones perfectas en los Juegos Olímpicos de Montreal. Pero lejos de los computadores, de los cines y del oro, en abril de 1976 nació Roberto Martínez Vázquez, el tercer hijo de Matilde Vázquez, quien había tenido a los mayores con padres distintos y que además fue, en algún punto de su adultez, diagnosticada con esquizofrenia. El padre de Roberto fue un hombre conocido como el Gitano, pero él no duró mucho en su vida. Más tarde sería José Martínez Jaeger quien asumiría como padre y le daría su apellido. La infancia de Roberto tuvo lugar en la población José María Caro, conocida desgraciadamente por sus altos niveles de violencia, pobreza y de consumo y comercio de droga. En ese contexto se movió el niño, que a los 4 años ya había sido detenido por vagancia y que llegó hasta el Hospital Roberto del Río con alucinaciones. Dijeron que era hiperkinético. Más tarde, contaría que cuando tenía solo 2 años fue abusado por uno de los tíos con los que vivía y que le pegaban por orinarse en la cama. Que de chico, su mamá lo vestía de mujer para pedir limosnas y que tras su primera detención lo mandaron a vivir con una tía a una zona rural, donde cursó hasta 5º básico. Pero como los malos tratos ahí seguían, habría huido hacia Santiago montado en una bicicleta. Durante su niñez, pasó largos periodos en centros para menores, como el Hogar El Redil, el Sename, el Centro de Orientación y Diagnóstico de San Miguel, el Penitenciario de Puente Alto y varios más. En un comienzo, su paso por estos recintos no cumplen en lo absoluto la función de reformar o reinsertar, y recién en los años 90 accede a talleres de teatro y poesía. A los 15 años cometió su primer crimen violento. Si lo que buscas son más historias como esta, en Archivo Criminal te tenemos varias recomendaciones. En Netflix no te puedes perder la serie documental Soy un acosador,
donde acosadores y sus víctimas detallan sucesos que, para los primeros, son totalmente normales, mientras que para ellas volvieron sus vidas en un martirio. Las homicidas de Alia Trabuco es una interesante recopilación de ensayos sobre mujeres asesinas. La dedicación, reporteo intenso e investigación se dejan ver en cada página. Cuando Roberto Martínez tenía 15 años, entró, acompañado por otros 2 menores de edad, a un departamento en calle Merced, donde robó y violó a una profesora alemana de 31 años. Por su corta edad, Martínez era inimputable ante la ley. Lo mismo pasó cuando ese año robó al interior del departamento de un ciudadano japonés. No fue a la cárcel, pero sí quedó en el Centro de Orientación y Diagnóstico de San Miguel, donde fue parte de un motín. Por esto, terminó en la cárcel de Puente Alto, donde estuvo desde 1991 hasta 1993. Al salir, no perdió tiempo y participó de un robo por el cual iba a ser arrestado, pero una funcionaria del Sename apeló por él y tomó su tutela hasta 1994. Incluso lo alojó en su casa. Hasta que un día, Martínez se fue sin avisar y no lo vio más. Cuando faltaba un mes para que el Tila cumpliera la mayoría de edad, ingresó con otras 2 personas a una casa en Locurro, un conocido barrio en Vitacura, donde vivía un exgerente del diario El Mercurio y su esposa. Con efusiva violencia, le clavó un cuchillo al hombre y robó artículos del matrimonio, incluido el auto que estaba estacionado afuera. Escaparon a toda velocidad, lo que provocó que se volcaran. Cuando un hombre se acercó a prestar ayuda, el Tila le disparó, hiriéndolo. Lo detuvieron más tarde y fue llevado hasta la ex penitenciaría. Le dieron 5 años de presidio menor en su grado máximo. Pero volviendo a caer en los errores del pasado, participó de otro motín que lo dejó cumpliendo la condena en Colina 1. Más tarde, sería enviado a Colina 2, de donde salió en libertad en 2001 con 25 años. Pero la cárcel no reformó a Roberto Martínez. Pocas veces lo hace. Completamente adicto a las drogas y con la violencia como único mecanismo, el Tila quedó en libertad, más peligroso que nunca. El 6 de agosto del 2001, cuando no se había cumplido un mes del fin de su condena, ingresó a un departamento en el edificio Jardines de Vitacura, donde vivía un matrimonio chileno-argentino. Les pidió las llaves de la caja fuerte, pero les dijeron que no la tenían. Cegado por la rabia ante esta negativa, violó a la mujer mientras obligó a su marido a presenciar el brutal ataque. Se quedó durante varias horas. Llegó a medianoche y no se fue hasta que empezó a amanecer. Y todo el tiempo se quejó, con dificultad para hilar sus argumentos sobre la desigualdad social y sobre cómo viven los ricos, como si tratara de convencerse a sí mismo de estar haciendo justicia social y no crímenes atroces. Meses más tarde, el psicópata atacaría de nuevo. El 16 de mayo del 2002, mezcló alcohol con Hipnopen, un medicamento hipnótico que solo se consigue con receta. Esa noche, entró a un departamento en calle Rosal, donde estaban una mujer y su pareja acostados. Los despertó para robarles y los amarró. Fue especialmente violento con ella, a quien le pegó una patada y luego la violó. Pero antes, sin que nadie lo supiera, había cometido el crimen más horrendo que se le imputa. Roberto Martínez mantenía una relación casual con una adolescente de 16 años llamada Maciel Zúñiga. Según palabras del Tila, un día salieron a buscar drogas para vender, pero antes volvieron a la casa, se drogaron, tuvieron sexo y cuando él se despertó, ella había desaparecido con la mercancía. Una semana después, y producto de este hecho, un grupo de hombres lo habrían subido a un auto para golpearlo y amedrentarlo por la droga perdida. Tenía que vengarse.
Invitó a Maciel a su casa, fumaron pasta base y tuvieron sexo. Martínez le habría propuesto practicar sexo de forma novedosa, por lo que ella accedió a ser amarrada. Trató de estrangularla ahorcándola, pero estaban tan drogados que se quedaron dormidos. Esto no la salvaría. Al día siguiente, el Tila se despertó y la apuñaló en el estómago, matándola. No tranquilo con esto, la descuartizó y dividió sus partes en bolsas que llevó hasta la línea del tren y quemó, con la ayuda de 2 niños que no sabían exactamente qué es lo que estaban haciendo. Lo que quedó del cuerpo de Maciel Zúñiga fue encontrado el día 8 de mayo. No había pasado un año aún desde que salió en libertad, pero ya estaba claro. Roberto Martínez era un peligro para los demás. La violencia de sus ataques y lo temerario de sus actos lo dejaban claro. Roberto Martínez, el Tila y por último, el psicópata de la dehesa. El psicópata estaba tras las rejas y pronto sería llevado a juicio, donde recibiría una condena por el daño que causó siendo mayor de edad. El robo en Jardines de Vitacura, un asalto a un taxista, la violación y robo en Rosal y el ataque en Winganal, además del homicidio de Maciel Zúñiga. No se esperaba menos de presidio perpetuo calificado, o sea, 40 años sin acceder ni a rebajas ni a beneficios. Pero su día en la corte nunca llegó. El Tila se encontraba en prisión preventiva en el módulo Alfa en el penal de Colina. Por algún motivo, y pese a 2 intentos de suicidio en septiembre, se tomó la decisión de facilitarle una máquina de escribir para que dejara plasmada una autobiografía e incluso para que escribiera poemas. La noche del 14 de diciembre, al igual que la noche que entró al departamento del Winganal, hubo una tormenta. Esta vez fue tan fuerte que incluso botó un poste, lo que provocó que se cortara la luz en el penal. Aprovechando el descuido de Gendarmería, en solo minutos, Roberto Martínez, usando el cable de su máquina de escribir, se quitó la vida. Poco después, el magistrado Carlos Carrillo sobreseyó todas sus causas. Entre todos sus diagnósticos, se estimó que Martínez tenía trastorno de personalidad narcisista y antisocial. Tuvo una infancia marcada por el abandono y el abuso, en un entorno en el que la violencia y la droga gobernaban las calles y las casas, incluso de quienes querían mantenerse al margen. Pero no se puede justificar la violencia, la agresividad, la rabia y el ensañamiento con la que atacó a sus víctimas. No se puede justificar el asesinato del adolescente Maciel Zúñiga, ni las horas de horror a las que sometió a sus víctimas. De ellas, la mayoría guardó silencio. Algunos dejaron ya este mundo, sin sentir que se había hecho justicia. Y otros, con fuerza y valentía, sacaron la voz. En Archivo Criminal queremos ir más allá de lo que se conoce y para ahondar en este caso invitamos a la periodista Carolina Jadue, sobreviviente de Roberto Martínez y autora de La voz que escondí. Hola Carolina, muchas gracias por acceder a conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Andrea, muy bien, ¿y tú? Gracias a ti por el espacio. Primero que todo, felicidades por tu libro. Yo lo leí, me lo devoré en un par de días. Un relato muy honesto, muy bueno, muy valiente. Así que de verdad, muchas felicidades y muchas gracias por compartir este relato. Te quería preguntar, ¿cómo cambió tu personalidad tras el ataque que viviste con tu familia? Y te lo pregunto porque fue en un minuto tan formador. O sea, recién estabas en primer año de la universidad, tenías 18 años. ¿Cómo eso te logró cambiar? O si es que lograste imponerte frente a esto de tal forma que no moldeara tu personalidad, por así decirlo. Mira, yo creo sinceramente que cambió en el sentido de que, aún sin ser consciente quizá, creo que valoré cada segundo de estar viva. O sea, abrí mis ojos, fui consciente de la suerte que teníamos hasta ese momento y que según yo lo veía, seguiríamos teniendo. Fue una manera súper particular igual de encarar el dolor,
poniendo primero el de los demás antes que el mío. Y quizás concentrarme en eso también me ayudó a salir adelante. Pero hoy que miro atrás fue casi como algo de verdad súper ilógico. Sinceramente no sé de dónde saqué las fuerzas en ese momento. Yo creo que solo me queda adjudicárselo a la sensación de estar a punto de morir y en ese entonces sentir que tenía una vida por delante. Siento también de alguna manera que el trauma es la fortaleza que le va dando forma a nuestro futuro y cómo moldeamos el presente también. Es como un no es lo que te pasó, sino lo que haces con lo que te pasó. Las adversidades le van dando forma a tu camino y la manera en que aceptes que tu vida sea moldeado en base a ella, yo creo que desde esa base hay un nivel de entendimiento muchísimo más elevado que la queja y la victimización. Este libro es, no sé si la culminación, pero es el capítulo más reciente en tu sanación tras esto, ¿cierto? Te quería preguntar, después de cuánto tiempo, de que pasó el hecho en sí, empezaste a buscar formas de sanar y en qué consistieron estas formas de sanar. En tu libro cuentas que en una primera instancia vas donde una psicóloga, que conversabas mucho con ella, pero quería saber si es que solamente fueron terapias psicológicas, por así decirlo, comunes o las clásicas, digamos, que uno está acostumbrado, o si es que buscaste otras formas de sanación también. Bueno, te respondo la primera. O sea, el tiempo de comenzar a buscar formas de sanar fue inmediatamente después. En el principio, cuando estábamos internados en la clínica, fueron psicólogos, psiquiatras del mismo establecimiento donde estaba. Sin embargo, yo sentí que en cada uno de esos encuentros, antes que cualquier terapia como más, no holística, pero sí tratada de una manera más integral, se alejaba de eso y la idea era medicarme de alguna forma. Claro. Yo no quería pasar a través de eso. Yo ya sabía la adicción que generaban los medicamentos, entonces me negué rotundamente a eso, los antidepresivos, porque yo simplemente me sentía depresiva. Claro. Hasta que llegué a mi terapeuta, la Claudia, que bien la nombramos en el libro. Ella y yo hicimos clic desde el primer momento, desde la primera instancia que conversamos. Las terapias con ella fueron un súper lujo. Fue fundamental. Eso te iba a decir, que ella también había sido víctima de abuso en algún minuto de su vida. Eso también fue fundamental a la hora de hablar con ella. Exacto. Entonces, esa empatía generó que finalmente ella fuese de gran aporte en mi recuperación. Y bueno, y así culminamos nuestros tiempos con una maravillosa regresión en la que me llevó otra vez al secuestro, pero esta vez a cargo absolutamente de la situación, sin que nadie en el fondo como que doblegara mi voluntad. Y ya como terapias alternativas, como me decías tú, yo creo que el Bikram Yoga también fue una absoluta terapia de concentración de mente, invocación de estados de calma, sí, como serenidad en el fondo. Y bueno, ¿qué más terapia en sí misma que las mismas amigas? Sobre todo las que te hacen reír a carcajadas, hasta dejarte con el dolor de estómago. Ellas eran demasiada fuerza para mí, aunque sigan pensando que es al revés. Bueno, es que las amigas al final nos salvamos entre nosotras siempre. Sí, ¿cierto? Es mutuo, es una de las gracias de las amigas. Oye, te quería preguntar, porque tú eres periodista. Nosotros lo comentamos recién en el capítulo, tú eres periodista, tú estabas estudiando periodismo cuando pasó esto. Cuando uno está estudiando periodismo, yo estuve ahí, uno está muy pendiente de los medios, uno de repente analiza más de lo que analizas después como periodista titulado, los títulos, las coberturas, porque estás constantemente estudiando sobre eso. ¿Cuál es tu evaluación o tu análisis de la forma en la que se cubrió el caso de El Tila y cómo lo habrías hecho tú si es que tú no hubieses sido una de las víctimas, si es que tú hubieses sido una periodista cubriendo el caso? Mira, yo creo que, o sea, lo que no se puede controlar simplemente no se puede controlar y no se podía controlar. Uh-huh. Era un caso muy mediático y entiendo que se debió abordar como se hizo. Ahora, desde nuestro dolor era un poco injusto escuchar que los actos del criminal, en el fondo eran producto de los traumas que él vivió. ¿Por qué? Porque entiéndeme que hay muchísimos niños y jóvenes viviendo en situaciones extremas de pobreza, de infinitas carencias y necesidades, pero no son, o sobre todo no se convierten en el delincuente que se convirtió Roberto Martínez Vázquez. Entonces eso
claramente duele mucho escucharlo, dolía. Yo no tengo rencores contra ningún medio ni contra nadie. Ahora, si me preguntas por el libro que se publicó específicamente o por la película que se grabó, ahí quizás tenga mis reparos en la manera de proceder. ¿Por qué? Porque ante todo creo que está la ética periodística, de al menos notificar a las víctimas. O sea, eso quizá hubiese sido el factor sorpresa que para nosotros no fue menor. Es similar a lo que, esto se me ocurrió recién ahora que lo dijiste, me recordó mucho, ahora hace poco salió en Netflix una serie dramática sobre Jeffrey Dahmer, este asesino en serie de Milwaukee, Estados Unidos, y muchas familias de las víctimas alegaron contra la serie porque decían, mira, para nosotros fue revictimizante absolutamente ver esto, ver cómo actrices nos interpretaban a nosotras sin que nadie nos comentara qué esto iba a pasar, sin que nadie nos preguntara qué nos parecía. Era todo un proceso de revictimización una vez más. Entonces, claro, no es no cubrirlo, pero de repente es cubrirlo teniendo en consideración que estás cubriendo casos de historias reales, de personas reales, de personas que sufrieron por lo demás. Total. No, sí, es muy difícil. Además que están contando tu vida desde una perspectiva que a veces no es la que es en el fondo. A ver, el libro no ahonda en detalles ni mucho en el secuestro de nosotros como familia. Sin embargo, igual hay que tener en mente que el dolor, que el trauma sigue siendo muy tangente. O sea, de todas maneras afecta, de todas maneras es difícil. Yo me acuerdo que ese libro que yo no me pude enfrentar, hace muchos años atrás le tuve que cortar la tapa porque, o sea, no era fácil mirar la imagen del criminal. Entonces, sí, creo que se pudo haber tenido más delicadeza, porque de ahí a controlar si lo hacían, si lo publicaban, si grababan la película, si no, ya uno como que en el fondo ahí un poco ya no hay control, como te decía. Entonces eso ya escapa de uno no es quien para decir no lo hagan, no lo publiquen, no lo hagan. O sea, no, eso no es una posibilidad. Pero todo depende, como te digo, en el fondo de cómo se aborda. Y finalmente fue todo, no quiero decir un arma de doble filo, pero son las dos caras. Por un lado, que este caso, y que lo que les pasó a ustedes, en el fondo lo que le dio el título de psicópata de la dehesa a esta persona, fuera tan mediático, ayudó por un lado a que lo atraparan rápidamente, que en el fondo se moviera mucho la policía para buscarlo, porque fue muy mediático. Pero al mismo tiempo convierte una historia que es muy personal, que es muy íntima y que es muy dolorosa, en materia de debate público, en materia de conversación en la mesa de las personas que no te conocen. Entonces imagino que eso tiene que ser tremendamente doloroso. En el libro tú cuentas que tú perdonaste a Roberto Martínez, que tú no le guardas rencor, que tú lo perdonas. ¿Cuánto te demoraste en poder hacer en poder decir, en poder pensar, ni siquiera decirlo en voz alta, en poder darte cuenta que tú efectivamente lo habías perdonado? Es que yo creo que más que perdonar es aceptar, es tomarlo como parte de tu historia. Por más que tu instinto controlador de alguna forma quisiera devolverse en el tiempo y tratar de cambiar todos los sucesos que se fueron desencadenando. Pero más allá de eso, yo creo que es un gran liberador de esto fue así, esto pasó así, y no hay nada que pueda hacer para cambiar las cosas ni echar el tiempo atrás. Entonces, yo sí reconozco la perversidad con la que actuó el delincuente, su ira, su desenfreno, su resentimiento, su desconexión tan grande con lo humano. Pero sin embargo, y lo mismo que te decía, nada puedo hacer por cambiarlo ni cambiar lo que nos hizo. Entonces, a nosotras y a todas las demás familias que atacó. Cuando esa certeza te habita, yo creo que es que llega la verdadera sanación. Entonces, más que un perdón, porque finalmente uno no es ningún personaje divino como para perdonar por la vida, yo creo que más que perdonar es aceptarlo y aceptar que las cosas no van a cambiar y que esta historia vive contigo, y vive contigo en tu día a día, en los miedos que uno tiene, en que se vuelve uno más perceptiva, en que a veces ve el miedo donde no es, pero son afinamientos de tu personalidad, sin embargo. Entonces sí, yo creo que más que perdonar es eso, Andrés. Totalmente. Carolina, para cerrar, felicitaciones por la buena recepción que ha tenido este libro. Ha aparecido en todas partes, has podido dar tu testimonio a través de distintos medios que han querido conversar contigo. Te he visto en Chilevisión, en Cooperativa, en Revista Sábado, también apareció un poco sobre esto. Y te quería dar las gracias porque
habíamos hablado nosotras en una pre-entrevista que tuvimos, por así decirlo, que yo te decía, bueno, ¿para qué este libro? Porque tú me decías que era para ayudar a otras personas que podrían ser víctimas, a otras mujeres que podrían ser víctimas. Y después que me lo dijiste, yo me quedé varios días pensando, porque yo decía, pero lo que te pasó a ti, lo que le pasó a Carolina no es algo tan común que pase, es algo bastante es bastante extremo. Por algo fue tan mediático, por algo llamaba mucho la atención. Pero en cualquier caso de abuso, en cualquier caso de violaciones, de violencia extrema contra nosotros las mujeres y contra cualquier persona, el rencor con el que uno puede quedar, la rabia con el que uno puede quedar, la impotencia, la vergüenza, o sea, tantos sentimientos, yo creo que sí se pueden parecer mucho a los que tú sí sentiste. Y yo creo que leer el recorrido que tú tuviste y todas las peleas que tú diste después de esto para tú recuperarte y para tú, o sea, no pelear contra Roberto Martínez, no pelear contra los medios, no pelear contra el sistema, pelear contra estos fantasmas o demonios quizás que aparecían en tu propia cabeza para poder sanarte. Yo creo que eso es algo con lo que víctimas de distintos tipos de abusos sí se pueden relacionar. ¿Esa es un poco la línea por la que tú ibas a la hora de escribir este libro como para ayudar a otras mujeres? Mira, yo digo que para mí escribir esta historia supuso finalmente desenterrar un momento que dejé atrás. ¿Por qué? Por una tenaz persistencia en sobrevivir finalmente y recuperar mi vida con toda la fe y con toda la esperanza que pude aunar en esos momentos y con el alma aún muy rota. La reacción de este libro también supone la aceptación final, como te decía, de esta historia. Significó volver a armar un complejo rompecabezas desde cero para entender todas las implicancias emocionales que cupieron en mí desde que el criminal nos secuestró. Creo que si finalmente no se encara la propia historia de frente, uno jamás es capaz de entenderla y de aceptarla. Pero de todas maneras, la gran motivación que tuve para contar esta historia fue buscar dentro de mí todas las respuestas y las razones que tuve para seguir viviendo aún con tanto dolor. También súper esperanzada de que ese testimonio, como te decía en ese primer encuentro que tuvimos, trascienda y tenga toda la libertad y la capacidad de ayudar y de inspirar a tantas personas que se cuestionen sus propios traumas, que no han podido entender las adversidades que la vida les ha presentado, que no lo han podido ver no solamente desde el dolor, sino como parte de un proceso más trascendental, ¿cierto? Entonces, yo espero que este relato finalmente sea una esperanza para muchas personas que viven o que han vivido situaciones difíciles, para que logren vislumbrar que nunca es tarde para hablar, para sanar o para buscar ayuda, si es el caso. Uh-huh. Siento también y creo, Andrea, que desahogarse y abrir el corazón siempre supone de muchísima valentía. Y yo creo que finalmente eso es lo que pretendo transmitir e inspirar también. Totalmente, totalmente. Carolina, muchas gracias de nuevo por tu testimonio, muchas gracias por tu libro, pero también por darte este espacio para conversar con nosotros aquí en Archivo Criminal. Espero que los éxitos se sigan cosechando, que la sanación se mantenga y que tu vida siga tan maravillosa y preciosa junto con tu familia de aquí en más. Muchas gracias, que estés súper bien. Muchas gracias a ti, Andrea, gracias por el espacio. Que estés muy bien. Gracias. Y a ti, que me escuchas desde tu departamento, tu casa, tu oficina o tu auto. O quizás que estás caminando en la calle con audífonos sin poner atención a lo que pasa a tu alrededor. Nos vemos en un nuevo capítulo de Archivo Criminal para develar una vez más lo peor de nuestra especie. Hasta entonces, cuídate.